La hora cultural en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, estamos en nuestra hora cultural, una hora que nos permite felizmente todos los días aproximarnos a las distintas expresiones del arte y la cultura en nuestro país que, digamos, pese a que otras cosas a veces no se mueven con la intensidad que uno quisiera y hay cambios que no se producen, aquí más bien en simultáneo hay un montón de cosas que a veces solo necesitan espacio para difundirse por lo importante y lo maravillosas que son. Vamos a hacer un esfuerzo adicional en esta nueva temporada de recoger mucho lo que está pasando en las regiones, por ejemplo, para dar cuenta de que esto sí está realmente descentralizado. Estamos saliendo en vivo en directo, 18 radioemisoras transmitiendo a nivel nacional, 6 canales de televisión, estamos transmitiendo también en vivo en directo en IDN Radio, en La Mula y en Útero.p, en esta plataforma que hemos podido desarrollar en estas últimas semanas, que la verdad se alienta en la posibilidad de que usted siga siendo la que comparta este espacio. Y esta mañana realmente para nosotros es un gusto, porque ha venido a visitarnos una persona que no solo admiramos por el trabajo importante que ha hecho en el trabajo en el teatro, sino también por su capacidad y su vocación de llevar al teatro algunos temas, algunos planteamientos que lo que buscan es mostrarnos en nuestra real dimensión, qué tan ciudadanos somos y cuánto nos toca todavía por transitar para mejorar como país y para fortalecer con esto nuestra propia ciudadanía. Delfina Paredes, yo creo que cuando dijeron que es la primera actriz, yo diría la primerísima actriz que ha venido esta mañana a conversar con nosotros. Delfina, qué gusto tenerte en el programa. Gracias por venir. A ti las gracias, Glatzer. Los últimos años me han venido diciendo lo de la primera actriz, primerísima, y siempre me causa temor, si no es que me estarán diciendo que soy la más vieja, ¿no es cierto? Entonces, pero Delfina, te habrán dicho junto con eso que no parece que tuvieras los años que realmente tienes. Yo te veo y tienes una vitalidad que es la que tenías, digamos, hace bastante tiempo cuando he ido a verte actuar, por ejemplo. Bueno, ¿será que cuando uno sube al escenario un poco como que se revitaliza, ¿no? Pero sí, ahí estamos, mientras tengamos vida, mientras tengamos posibilidades de trabajar, mientras nos preocupemos de lo que pasa en nuestro país y no nos encerremos solo en nuestra posibilidad de seguir desarrollándonos individualmente, creo que eso es una de las cosas que nos puede mantener más o menos bien. Sí. En Ahora, Delfina, sobre eso quería preguntarte, después, si me lo permite, vamos a repasar un poco tu trayectoria que ha estado marcada por eventos muy importantes, pero una reflexión sobre esto que acabas de decir. ¿Cuánto el teatro, desde tu perspectiva y el trabajo que tú has desarrollado, puede contribuir no solo a mostrar ese país que a veces nos cuesta ver, sino a tratar de buscar que se hagan los cambios necesarios para empezarnos a ver como iguales, por ejemplo, en una sociedad ojalá más democrática? Desde tu experiencia, ¿el teatro cuánto ha aportado a eso? Yo creo que es uno de los vehículos que, siendo su primera característica el entretenimiento, en aquello de entretener, capturar por un momento la atención del público, ¿no? Y tiene esa capacidad, entonces es posible a través de ese vehículo entregar al público, por decir que es mi tema, historia. Ajá. Por decir, ¿no? Historia. Pero creo que cualquier tema podría teatralizarse. Alguna vez he pensado, por ejemplo, en las ciencias. Ajá. Y cómo no. Y si hacemos, por ejemplo, la vida de la señora María Curie, ajá, ¿no? También, así creo que el teatro, además, no solo que al ver a la señora Curie y enterarnos de cuál fue, digamos, esta
este descubrimiento inmenso que revolucionó los medios de comunicación, claro. incluso, ¿no? Sí. O sea, pionera esta gente. No solo estaríamos pensando en las fórmulas químicas o físicas, sino en ella como ser humano. De acuerdo. Y creo que es lo más importante. Sí, ahora, el ser tú humano. en tu trayectoria, Delfina, has tenido además la posibilidad de, por ejemplo, ahora que haces alusión a medios de comunicación, porque de hecho el teatro lo es también, pero los medios más masivos de comunicación, de llevar, por ejemplo, a la televisión en otros momentos personajes que han terminado siendo muy exitosos, ¿no es cierto? Y que no han recurrido, como tú has dicho en entrevistas hace no mucho, a lo fácil, sino a una reflexión un poco más profunda desde la cotidianidad, pero que apuntan a procurar que cambiemos las cosas, ¿no? Estoy hablando de Evangelina, por ejemplo, este personaje tan importante de los 70, que tuvo un paso por la televisión, y esto de repente los más chicos no lo conocen, pero que llegaba a competir solo con el fútbol, y el Perú siempre ha sido futbolero, 32, 33 puntos de rating en la televisión. Cuéntanos un poquito. Sí, ¿Y quién es Evangelina? Cuéntale a nuestros oyentes, cuéntales. A mí me sorprendió cuando, estaba en la directiva del sindicato de actores, un día se presentó un periodista de Clarín, de la Argentina, a hacerme una entrevista sobre Evangelina. Y yo le dije, ¿y por qué está usted que viene de la Argentina? Porque me he ido a Alegre Asociados, que parece que era la única empresa que antes hacía el rating, y ahí me he enterado que después del fútbol lo que más se ve es este programa, que salía los domingos a las 8 de la noche, 1 hora, y que solo me permitieron sacar 15 programas. De acuerdo, pero también debo decir que en ese momento, y lo has contado en más de una oportunidad, Tulio Loza y tú, digamos, eran contemporáneos y hacían cosas juntos. Y a él le dieron el espacio de los sábados en la noche y a ti el del domingo, ¿no es cierto? Pero este fue sumamente importante. Hiciste 15 capítulos, pero muy exitosos, ¿no es cierto? Pero esa fue la segunda versión ya de Evangelina, ¿no es cierto? ¿O era la primera todavía? No, digamos, crea este personaje es Rafael del Carpio. Claro que sí. Él, pues, me parece que había conversado con el director de, no me acuerdo cómo se llamaba, de Canal 13. Canal 13 en ese momento, efectivamente. 13. Y después de haber visto mi personaje en La Chicha está fermentando, de acuerdo, pensaron que debía ser yo un personaje en la televisión. O sea, La Chicha está fermentando era la obra de teatro, de acuerdo, que escribe Rafael del Carpio. De acuerdo, entonces tú hacías un personaje ahí, sí, y a propósito ese personaje te dicen que este programa tiene que tener vida propia, sí, tiene que ser un personaje. Sí, era Eulogia, otro personaje. Y Rafael me dijo, no, tiene que ser porque esta es una chica que viene, el programa se llamaba Se Necesita Muchacha. Claro. Se Necesita Así muchacha. se llamaba, en la versión inicial, cuando el Carpio era el que escribía las historias. Exacto. De acuerdo. Exacto. Pero después de ¿eso cuánto tuvo? Pocas emisiones, esa primera... Sí. Resulta que después cambiaron con los mismos personajes a otro programa, que no me acuerdo ya el nombre, pero Rafael sí estaba empeñado. Lo cierto es que cuando me llama el productor mayor del canal para decirme que debía regresar el personaje, fui donde Rafael para que escribiera el libreto, pero pasaba el tiempo, pasó un mes. Y en la práctica te dijo, Delfina, yo estoy en otra cosa, no puedo escribir. Sí. Y te metiste a escribir tú. Con miedo terrible. Exactamente. He visto eso, sí. Se me ocurrió empezar a escribir el primer capítulo. Y entonces tomé algunos personajes de La Chicha está fermentando, como la tía Eulogia, en fin, el primo, como 4 personajes. De acuerdo, que eran del y entorno eso fue lo lindo,
porque no era Evangelina protagonista y que todo giraba en torno a una persona o a un personaje, sino que había empezaba y terminaba la historia, el conflicto en cada capítulo, programa. En cada capítulo, efectivamente. O sea, tenían vida propia los capítulos, así es, ¿no es cierto? Porque es más complicado que hacer una serie donde tú dejas en suspenso algo. No, acá tenía que empezar y terminar, hay una trama y un desenlace. Y con participación muy regular de los otros personajes, ¿no? Sí. Así que, pero esto cautivó al público. No, cautivó muchísimo. Y como hacíamos aún algunas críticas, no en la forma que se hace ahora realmente como una champa pagada. Hablo de tal personaje y digo alguna cosa, o sea, un bono para alguien que venga y que diga una cosa, o le imito y ya está suelto. No, ahí eran cosas sutiles, pero que llevaban a pensar. Y creo que eso era importante. Una vez visité a la directora en María Auxiliadora de la escuela de educación que tenían, porque preparaban profesores, y me dijo: Delfina, los lunes discutimos el programa del domingo. Mira, hacemos una discusión y hacemos una evaluación de lo que ha pasado ahí. Ahora, cuéntale, Delfina, un poquito, porque nos están escribiendo nuestros oyentes que, claro, nuestros televidentes, que no han tenido contacto directamente con el trabajo que hacías en esa época. ¿Quién era Evangelina y qué pretendía hacer? Porque hay una escena muy interesante que yo creo describe eso que pretendía decir este espacio, que somos diferentes, pero no deberíamos tratarnos por ser diferentes como unos por encima de otros. Una escena cuando viene la señora de la casa y le reclama, ¿no es cierto?, y le dice: no sabes manejar estos electrodomésticos, y entonces ella piensa y dice: como tú no sabrías si vas al campo a hacer tal o cual cosa, ¿no es cierto? Es simplemente una cuestión de que vivimos en mundos diferentes. Sí, además Evangelina, que ya había, en el primer capítulo, ¿no?, es la llegada a Lima. La llegada a Lima. Porque estaba en su pueblo, había muerto el abuelo, y ella tiene una hermana menor. De acuerdo. Entonces decide llevarla a esta hermana menor porque la tía era y quería un poco casarla con su hijo y era dominante. Entonces yo tomé esto por algunas escenas que también había visto una vez en el aeropuerto, como a una persona así que venía vestida como todavía se vestían antes, con esta ropa, ni la atendían ahí en el mostrador, ¿no?, para el pasaje. Entonces deciden viajar en avión, y por supuesto también hay la escena en que ya pues ustedes espérense y ya veremos. Sí. Pero esta hermana era importante porque ella venía totalmente sorprendida, pero además criticando a su hermana que quería adoptar determinadas costumbres, avergonzándose de las que tenían en su origen, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa mucho, Delfina? Sí. ¿No es cierto? Yo te digo, yo soy provinciano, yo vengo de Chachapoyas, de Amazonas, y a Lima. Y no es lo mismo, o no era lo mismo, por lo menos en mi época, el que se quedaba como el que venía en Lima. Porque nosotros mismos poníamos la diferencia, ¿no?, del que ya está instalado, del que recién llega. Entonces siempre buscamos como diferenciarnos. Y eso es lo que pasa efectivamente entre Evangelina y su hermana que llega, y su hermana le resulta muy crítica en torno a lo... Sí, es ella la que... cuando Evangelina, por ejemplo, decía: ay, vamos rapidito para que la señorita Rosalba, que tiene que salir en televisión, se ponga siquiera sus pestañas postezas, así. Entonces ¿qué cosa? ¿Pestañas postezas puede haber? ¿Y qué cosita es eso? Entonces, ¿no? Claro. Entonces siempre había una pregunta, precisamente cuando teníamos que manejar la licuadora, y la señora nos dice: ay, cuidado, cholas, cuidado que no me van a tratar bien esto. Dice: tanto pues la señorita que no te va a tratar. A ver, sí, le decimos: agarra, pues quita
y vas a estar haciendo de la lana, vas a hacer un hilito Ajá. bonito, va a poder hacer, no va a poder hacer. Entonces ya me envalentonaba Evangelina para enfrentarse un poco, hacerle De alguna acuerdo, de crítica. acuerdo. Y tú sabes que quiero, a propósito de esto, están viendo unas imágenes y ahora vamos a hablar aquí, mira, tú ves en el monitor, vamos a hablar en un ratito del trabajo que viene desarrollando también, pero hoy te voy a contar una anécdota al revés de esta que tú acabas de mencionar. Una vez con unos colegas periodistas hace muchos años, caminando entre Ayacucho y Huancavelica por una investigación periodística, nos fuimos con un rondero que nos hacía de guía. Y el rondero iba con su hijito de 9 años. Y nosotros, por supuesto, citadinos, caminábamos y nos cansábamos y pedíamos cada rato esperar, parar. Y el rondero subía, bajaba, que no pueden, nos decía, no pueden, siga, ingeniero, sí, que ya no puede, y se como casi burlaba de nosotros porque estábamos todos cansados. Hasta que un colega dice, oye, no puede, un día te voy a llevar yo a Lima, a las 6 de la tarde te vas a hacer cruzar la avenida Abancay para ver si la cruzas fácil, le dice, pensando esto de que eran dos mundos diferentes, ¿no? Y ahí entonces, pero mira la manera como, con sutileza, pero con profundidad, se planteaba un tema social muy concreto en esa escena que tú acabas de mencionar, ¿no? Sí. ¿Por qué ahora la cosa ha cambiado? ¿Por qué hoy día hacer humor o plantear estas cosas te lleva al adjetivo gratuito, al facilismo de... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Delfina? ¿Cómo ves eso? Y además acompañan con aplausos y risas que van colocando para provocar risa, ¿no? Sí. Porque nosotros nunca utilizamos ese sistema de... hay una situación cómica, claro. Y jajaja, te venden un audio, porque, un efecto. Al contrario, nos hubiera interrumpido la secuencia de la escena, ¿no? Ajá. Que es bien importante. Sí. Bueno, sí, pues, hacer... Pero tú has sido, porque he visto, Delfina, algunas entrevistas cuando te han preguntado por esto, tú has sido, digamos, diría yo, particularmente, ¿cómo llamarlo? Como respetuosa también de lo que se hace ahora y no ha sido tan crítica sobre lo que se hace ahora en la televisión. ¿Es por algo o sí tienes una crítica a esta manera de cómo, por ejemplo, ahora se arman personajes andinos que han terminado inclusive siendo denunciados, como la paisana Jacinta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación de ese tipo de televisión? Doloroso realmente, ¿no? Doloroso, porque lo más terrible es que hay un buen público andino que sí se ríe. Sí, de verdad. Eso es como, ¿y por qué se ríe? Que ahí está, me has hecho acordar lo que me pasó en Tungazuca, ajá, la tierra de Tupac Amaru, cuando fui a trabajar con los niños. Ingresé a un aula de los de cuarto, quinto de primaria y empecé a hablar de Tupac Amaru, ¿no? ¿Quién era Fernando? Les digo, el colegio se llamaba Fernando Tupac Amaru. Yeah. ¿Quién era Fernando? Silencio. Oye, un chico le levantó la mano, un gran hombre. Me dio una pena terrible, sí, porque estaban en el colegio, sí, pues, de Fernandito y nada. Bueno, yo empecé a hablarles de él y en un momento dado, porque la mamá y Micaela lo llamó Fernanducha, soltaron la carcajada. ¿Y qué significa eso? Eso es bien importante. Escuchen esto porque yo he leído la anécdota también. ¿Qué es? Cuando se le pone el cha a la palabra. Es en quechua es el diminutivo, sí, de algo, ¿no? Pero es peyorativo, ¿no es cierto? Es como disminuir a una persona. No, allá lo usan de cariño. Allá de cariño. Ya. Fernanducha, Fernandito. Ya, Fernandito, ya. Y yo, a mí me dicen Delfinacha y yo sé que me están diciendo Delfinita. Ya. Delfinita. Bueno, pero también esto es más largo porque a lo mejor viene de cuando llegaron los españoles, no sé. Pero, ¿por qué se rieron los chicos cuando yo dije Fernanducha? ¿Sabes por qué? Para
separarse. Distanciarse. Yo no, exacto, distanciarse. Yo no soy, ¿ah? Si yo fuera así, indio, cholo, no me reiría, pues, ¿no? No, pero como no soy, yo me río de ese. O sea, ese es otro. Imagínate. No. Sí, pues. Y eso es lo que pasa y lo doloroso que con lo de los programas estos, y hasta, qué horror, en alguna oportunidad escuché en Puno que alguien viendo el programa No de Jacinta sino de la otra decía, sí, hay que usar esos tacos, no sé, con esos tacos creo que debiéramos usar, que ahora está de moda. Sí, pues. Sí. Y tomar la parte externa simplemente, ¿no? Eso. Sí. Y creo que ese es un gran problema, ¿no? El querer distanciarse. Yo eso no he sido. Yo he sido como el patrón más bien, ¿ah? De acuerdo. Yo me porto como el hacendado. Si ya tengo mi tierra, soy pues eso, sí. ¿no? Ahora, y desde, digamos, es verdad que hay un sector y los medios a veces contribuyen a repetir o amplificar esos estereotipos, pero también hay de lo otro, ¿no? El teatro está ayudando mucho, por ejemplo, ahora, para tratar de, no voy a decir reivindicar, pero poner las cosas en su lugar y decir, aquí lo que hay es un país pluricultural, un país, digamos, intercultural, un país que tiene que dialogar y que lo que nos une es esa identidad que hay que ir construyendo, es decir, en nuestras diferencias. La televisión pública, por ejemplo, ahora tiene noticieros en quechua, en aymara, es decir, están habiendo esfuerzos. ¿Tú crees que estamos caminando bien en eso, en el teatro, en la televisión, en los medios? Más allá de que efectivamente siempre va a ser poco para todo lo que hay que cambiar, pero ¿hay iniciativas que a ti en lo particular te llamen la atención positivamente? Yo sí creo que en el teatro hay un gran esfuerzo. No solo de los grupos conocidos que son a los que generalmente aludimos, hay muchos grupos pequeños, independientes, que con dificultad pueden hacer sus obras, que tienen que buscar un espacio para hacerlo, pero que llegan a un público, entonces eso es importante. Sí, y sería más importante todavía si no solo fuera en Lima, sí, pues. Porque cuando hablamos de teatro, en realidad estamos hablando de Lima, sí, pues, y lo importante sería que en las provincias se desarrolle y las municipalidades pues apoyen. Con decirte que en mi provincia, en Quispicanchis, nunca he podido conseguir un mínimo apoyo de los municipios para irme a trabajar con los chicos ahí. Imagínate. Nunca. Imagínate. Que, no, digamos, lamentablemente nos lleva a otro problema, que en general la educación y la cultura están, diría yo, totalmente divorciados de la política, de la función pública, ¿no? Yo siempre en este modesto espacio cultural que tenemos todos los días digo, las sociedades que han podido mejorar de manera significativa y sostenida en el tiempo son aquellas que se han aproximado a la cultura y al arte, a la educación. Así y nosotros no. Y mira la televisión y mira los programas políticos para que veas lo que hay en el Congreso y ahí te vas a dar cuenta en qué estamos. Así es. ¿No? Así es. Así es. Le apostamos muy poco a eso. Sí. Y ahorita la discusión es si se aumentan el sueldo los alcaldes o no. Sí, pues. Bueno, pero sí, también tengo que decir, alguien me apoyó, algunos. Ajá. El doctor Iván Rodríguez de la Ricardo Palma. Nunca dejaré de reconocerlo. Muy bien, está muy bien, hay que reconocerlo, claro. Me apoyó y me dijo, rascaremos la olla, y fue apenas un rascado de olla, pero me apoyó para ir a Tungazuca, Surimana, Pampamarca, Jochapata, donde los chicos que ahora serán jóvenes recordarán esa etapa tan hermosa que vivimos de 4 meses ahí. Sí, y también en Ocongate, justamente cuando estaban construyendo la famosa interoceánica, y de eso habría que hablar muchísimo. En Ocongate, el sacerdote jesuita, Antonio Sánchez Guardamino, al saber que yo había estado en Tungazuca, me invitó para ir al próximo año, y estuve también ahí
en Ocongate y otra comunidad. Y cuando estás trabajando en esas comunidades, en la gente a la que te aproximas, hay, me imagino, mucho interés por hacer cosas de esta naturaleza, por supuesto, ¿no? O sea, lo que falta son oportunidades. Supuesto, eso es lo que sí, falta. Sí, sí. Un día me acuerdo, estaba granizando. Yo tenía primero el curso, el grupo de los chiquitos, ahorita se me olvida la comunidad en la que estaba, pero eso era de 12 a 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde yo debía ir a la orilla de un riachuelo, subir y llegar al colegio donde iba a trabajar la obra Micaela Bastidas. Ahí ensayábamos, pero con la granizada se cubrió todo. Sin embargo, yo dije, ¿irán o no irán los chicos? Porque ellos debían salir con duda, porque a hora no de almorzar. Dije, quizá irán. Me fui, pero como ya habían caminado algunos sobre la granizada, ya era hielo. Entonces iba ahí agarrándome de los arbustos, de lo que podía para no caerme al riachuelo. Llegué y no los encontré. Ay, entonces estaba para regresarme, cuando en eso también los veo llegar algunos un poco por el cerro, y llegaron todos. Haciendo el nuevo esfuerzo. Que me pareció... Ya, esas son las cosas que te dicen que crees que la humanidad es invencible, y se puede, que el ser humano sí puede avanzar y seguir desarrollándose. Delfina, tengo que ir terminando, pero quería preguntarte por unas cositas muy breves. Además, tú vienes de una familia, digamos, vinculada al arte, ¿no es cierto? Y tus hijos también, todos se han dedicado al arte. Yo conozco a Mario, a Ricardo, bueno, Gabriela, ¿no es cierto? Todos vinculados son y magníficos actores, todos, ¿no? ¿Cómo se hace para tener tantos hijos magníficos en el teatro? Bueno, la madre. Y mira que yo todos ingresaron de alguna manera a la universidad, ¿no? Ajá, sí, ¿verdad? Pero también... Como tú. Sí. Lo que de repente no saben, que nos están siguiendo, Delfina estudió química industrial en el Cusco y parte acá en San Marcos. Y después se vine a San Marcos a estudiar ya eso. Después pero en realidad tú cuando te viniste, Delfina, a Lima, ya tú querías hacer teatro. Pero a tu papá no le podrías decir que te venía a hacer teatro, tenías que decirle, voy a continuar la química en Lima. Así es, ni hablar. Y continué algo, sí, es verdad, efectivamente, sí. Pero mira, ya que hablamos de proyectos, quizás es mi única oportunidad. Sí, no, es que eso era lo que te quería preguntar. Cuando estuve en Cutibalú, en Radio Cutibalú, en Piura, por supuesto. Hice adaptación de novelas, de mitos, de cuentos para el radioteatro, que yo creo que también es un vehículo importantísimo, porque con costos menores da a conocer obras, porque lo que hacíamos era adaptación de novelas, de mitos, y permite que la imaginación no se estanque, no se pase. Mira qué bonita frase, que la imaginación no se estanque, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo que pasa es que tengo 30 capítulos de Todas las Sangres. El 2011 presenté el proyecto al Ministerio de Cultura. Bueno, ¿y qué pasó? En Radio Nacional estaba, que ahora está de gerente, Paco Mejorada, y se entusiasmó y le pareció bien, y habíamos pensado que a Radio Nacional debieran regresar los radioteatros. Que sería magnífico. Creo que ahora están pasando algunos que tenían por ahí. Pero ¿por qué no seguir? Mira tú, que además es un medio de trabajo para el actor, para el artista. Antes en Radio Nacional había los programas criollos. Yo he presentado durante 16 años Voces y Canciones del Perú, claro, que era el programa de los sábados, donde se participaban los cantantes con un conjunto estable, donde estaba Pablo Casas, Alcides Carreño, Filomeno Ormiño, Lucho de la Cuba, en fin, y se les pagaba a los cantantes. Ahora en las radios se les invitan y ya muy bien, cántate algo y ya está. O sea, tampoco hay un medio
de trabajo. Como que es, creo yo, el problema número uno en el Perú de la falta de trabajo. Porque con esto de que todos somos emprendedores, ¿no? Fue así, para mí, la catástrofe más grande. Todos en el pueblo se pelean contra todos, se pelea la que vende papas, esta vende papas, aquella vende papas, esta otra vende papas, y ¿por qué esta vende más papas? Porque no yo, iguales en todo, las combis, porque este tiene más pasajeros y yo tengo que pagar. Y tú sientes que con los actores todos está pasando contra lo mismo todos, también. mientras la corrupción va rondando y enseñoreándose en las alturas. Qué terrible. Sí, pues. Y ese es el aporte que mucha gente dice que trajo aquel señor japonés que estuvo en los años 90. Ajá. Ese es uno y que de está los preso aportes. como corresponde, Así claro. es. Pero, bueno, digamos, entonces siguiendo. Sí, tengo que ir terminando, sí. Estamos, incluso llegué a grabar 2 capítulos, pagándoles a los actores, conseguimos 2 capítulos, y la cosa el año pasado la entregué a Radio Nacional, pero en eso vino el problema el 24 de diciembre. El indulto. Ya. Y renunció. también ya Salvador del Solar renunció el Hugo jefe Coya del también. NO, y Claro. todo quedó en nada. Y yo estoy intentando otra Bueno, vez. pero Hugo Coya ha regresado a Canal 7 y a Radio A ver Nacional. si me da una entrevista Y para abrazar nosotros con que él. conocemos a Hugo Coya y sabemos que es una persona, digamos, que tiene sensibilidad y le interesan estas cosas, yo estoy convencido de que va a retomar esto, porque además sería magnífico. La radionovela, el radioteatro, digamos, no solo fue fundamental en una época en el país, sino que en este momento sería central para un mecanismo de comunicación mucho más eficiente con la gente. Claro. La gente, y la radio además tiene la ventaja de ser un medio que te permite hacer otras cosas. Tú vas al campo con tu radito, puedes estar manejando, puedes hacer lo que quieras. Exacto. No es como la televisión que tienes que estar Exacto. sentado en un lugar. Pero además se difunde las obras que los escritores nos magnífico. dejaron. Sí. ¿Cuántos en el Perú habrán leído Todas las Sangres? No, ¿Cuántos? imagínate. Se editan los libros y se saca encuadernaciones así. nadie lee. Que no lee. Sí. Y la idea es que interesar con el radioteatro a leer No, a mí y a me parece buscar. magnífico y te felicito por eso, emprendimiento, y sé que estás en 1000 cosas, y termino solamente preguntando, porque tú además eres una cultura y, digamos, una persona que sigue mucho a Vallejo, ¿no? Vallejo para ti es central, ¿no? Ha sido, ¿no? Siempre. Desde el año 72 di el primer recital, con mucho temor, pensando que cómo yo me voy a atrever, a pesar de que yo desde los 2 años y medio me sabía poesías, y ya que has hablado de familia artista, ahí está mi madre. Si ella no hubiera leído todas las noches, como nos leía con una lámpara, de la manera más extraordinaria que nos hacía ver todo, a nosotros 3, sus hijos, seguramente yo no sería actriz. Seguramente. Bueno, un homenaje a Gracias, tu madre, mamá entonces. Isolina. Un homenaje Gracias. a Isolina, entonces. Así Bueno, hemos es. traído a Delfina y, por supuesto, a toda la familia Delfina que nos nutre con su arte permanentemente. Delfina, te agradezco muchísimo por haber venido. Te felicito mucho por el trabajo y que te vaya muy bien. Y ojalá Bueno, que este proyecto salga en Radio Nacional. Vamos a ver hablar si con él. tenemos otra entrevista, porque tengo preocupaciones como la de recuperar Radio Nacional para radio, y también la preocupación de recuperar el ferrocarril del centro, Ajá. que estanque la carretera no da más, y, Sí, y pues. tengo ahí... Y esa carretera que todo el tiempo se colapsa. Ya. Otro día nos reunimos y hablamos de eso, por Perfecto, supuesto. Delfina perfecto. Paredes, estamos nosotros. Muchísimas gracias, Delfina, que te vaya Ya, muy bien. Gracias por encantado. haber venido. Ahí nomás, mientras nos despedimos, amigos, voy a ir a una pausa, regreso en un instante. Estamos aquí en una de nuestra hora cultural, así que no se muevan, ya volvemos. Ya regresamos en No hay derecho.